Con su permiso, señor presidente, quisiera empezar por un planteamiento que se ha reiterado por varios de las senadoras y senadores, que es la escuela de tiempo completo. La preguntó sobre ella Emilio Álvarez y Casa, Joel Padilla. También lo hizo Gabriela Benavides, Claudia Edith Anaya, Rubén Rocha, Minerva Hernández, Guadalupe Murguía, y acaba de mencionarlo también Primo Doté Mata. Lo primero que quiero señalar es que para la Secretaría de Educación Pública, las escuelas de tiempo completo son escuelas que conjugan gran parte del esfuerzo educativo que estamos realizando. Estamos hablando de 27,000 escuelas, la mayor parte de ellas, el 70%, en zonas indígenas, atendiendo a la población más marginada de nuestro país, con una población de alrededor de 3,5 millones de alumnas y alumnos, de 160,000 maestras y maestros, que tienen además un programa de alimentación, que es algo muy importante, sobre todo ahora que queremos introducir una alimentación saludable en las escuelas. Es por ello que la Secretaría de Educación Pública ha venido gestionando de manera permanente, sin descanso, reiterada, necia, ante todas las autoridades competentes y en múltiples reuniones con todos los niveles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la importancia de que las escuelas de tiempo completo permanezcan, de que las escuelas de tiempo completo sigan dando a nuestra educación lo que le está dando, que es un modelo muy importante de calidad y de equidad. Gracias a todo este esfuerzo, hoy les puedo decir que las escuelas de tiempo completo tendrán presupuesto en el 2021. Y que parte importante, alrededor de 5,000 millones de pesos de la escuela es nuestra, precisamente, que mencionaba en su intervención hace un momento Guadalupe Murguía, serán destinados a este proyecto, más el recurso que se requiera para su continuidad. Un tema muy importante, y aquí se ha dicho también por varios de ustedes, es que el presupuesto de egresos de la Federación quitó, decía Emilio Álvarez y Casa, 13 programas, en realidad son 14. Y muchos de ellos que son muy importantes para el proyecto educativo. Lo que hemos estado conversando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que a estos programas les vamos a dar nuevos lineamientos precisamente para garantizar dos cosas que le interesan muchísimo al señor presidente. Primero, transparencia, y segundo, que los beneficios lleguen directamente a los beneficiarios.
Y en eso vamos a estar trabajando para producir los lineamientos que hagan eso posible. Para nosotros es muy importante la educación indígena. Lo hemos dicho en reiterados foros. La educación migrante también, sobre todo para los jornaleros agrícolas, que son los pobres entre los pobres. Y en el programa de reconstrucción, nosotros hemos estado trabajando de una manera intensa, pero quedan aún escuelas que deben de reconstruirse o mejorarse. Y es por ello que hemos estado hablando también con la Secretaría de Hacienda para que, junto con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, podamos continuar estas tareas de reconstrucción, lo cual va por muy buen camino. Lo mismo con el presupuesto para las escuelas normales, ya que si no tenemos una robusta formación normal, pues no tendremos una robusta educación pública. En cuanto al tema de la caída en la matrícula de educación media superior, senador Álvarez y Casa, es una caída históricamente, digamos, que se refleja en las cifras de años anteriores de un promedio del 1.8%. Pero hay una cuestión muy interesante y es que prepa en línea creció en 8.5%. Entonces estamos viendo una mudanza en preparatoria de este porcentaje de personas que pasan de presencial a digital. En cuanto a el tema de que nosotros dijimos que 38 millones de personas se fueron al programa de la Jornada Nacional de Sana Distancia y que estamos abarcando 30.4 millones de personas con todo este esquema híbrido que les mencioné. Quiero señalar que dentro de la cifra que se fue a su casa, se incluye a los maestros, se incluye a los trabajadores de la educación, se incluye a todo el sector educativo, por lo cual la cifra no es la misma. Juan Manuel Fósil Pérez nos dice que no ha visto ninguna mejoría en el sistema educativo. La principal mejoría que podemos ver es que el Magisterio Nacional, nuestras maestras y maestros, que fueron injustamente tratados durante años, hoy son revalorados. Les mencioné a ustedes una gráfica que aquí tengo, en donde pasan las maestras y los maestros en un grupo de diferentes actividades de la sociedad, de uno de los últimos lugares al primer lugar, de 5.8 a 7.7% de aprecio entre el 1 y el 10 como calificación. Esto se lo han ganado precisamente porque se ha mostrado a través de todos los medios posibles que los maestros son insustituibles y que si algo tiene México de qué tener orgullo es precisamente de sus maestras y sus maestros, que tienen un compromiso muy claro con su vocación de enseñanza. También quisiera decirle que se han dado 11 millones de becas a niñas y a niños en edad escolar en todos los niveles educativos, que se ha dado 50,000 recursos a 50,000 escuelas en el programa de La Escuela es Nuestra, que como aquí se mencionó,
se dieron casi 20 millones, 19.5 millones de cuentas a nuestras alumnas y alumnos, lo que nos habla de la utilización de esta herramienta digital que es tan importante. Que la cobertura de educación superior ha logrado en el programa de rechazo cero más de 180,000 lugares que se ofrecen a quienes no han tenido cabida en las universidades. De manera que vamos avanzando de una manera acelerada en ese programa de rechazo cero. De que se han reconstruido 6,374 escuelas con una inversión de 11,000 millones de pesos y que una cosa que nos llena de orgullo, durante la pandemia los adultos también volvieron al estudio. Tenemos 109,773 constancias a distancia de nuevas competencias y habilidades. Menciono tan solo estos logros porque hay muchos más de lo que se ha podido avanzar durante el año pasado y este. Nos comentan que cuál es el resultado de la educación a distancia, de la educación por televisión, por internet, a través de los libros de texto, por la radio. Y lo que hemos visto es que en diversos estudios que tenemos, la gran mayoría de padres y madres de familia están satisfechos con lo que están recibiendo sus hijos. Lo más importante, la gran mayoría de las niñas y niños están satisfechos con lo que están recibiendo. Y una cosa muy, muy importante es que en los datos de los exámenes de admisión a educación media superior, queda claro que comparado con otros años no se perdió conocimiento. Esto lo digo con la reflexión de que tenemos que ser cada vez más exigentes con lo que estamos haciendo con nosotros mismos y elevar cada vez más la calidad y la cobertura en nuestro país. En cuanto al presupuesto de egresos de este año, del año que viene, la propuesta también habla, independientemente de los huecos que estamos mencionando y que tenemos que trabajar en ellos, de un crecimiento en términos absolutos de más del 3%. En cuanto al tema de las normales, yo quisiera señalar que se han entregado 62,400 plazas a nuevos maestros y maestras, y estas plazas queda muy claro que son temporales porque no hemos podido concluir con todo el esquema de evaluación para la admisión al sistema educativo. Cuando esto pueda ser presencial, entonces ya se va a dar la plaza definitiva y sin lugar a dudas será un ejercicio transparente en donde cada uno de los normalistas va a tener una clave y esa clave no va a permitir que nadie sepa ni su nombre ni su procedencia en cuanto a la normal en donde estudió, por lo cual va a ser totalmente transparente la asignación y habrá una sola lista. Esto es lo que se va a implementar el año que entra, que se pueda volver a la educación presencial. Sacil de León comentaba sobre las guías e instrumentos educativos para los aprendizajes. Hemos elaborado todo este material que ha sido entregado en diversos consejos técnicos escolares a las maestras y los maestros, y queremos señalar que también la mayoría de las maestras y los maestros están en contacto permanente con sus alumnas y alumnos. También
se ha capacitado en diversas formas y temas al magisterio, a madres y padres de familia y a los propios alumnos para fortalecer la educación a distancia. En cuanto a la evaluación, queremos señalar que el regreso a clases tiene considerado, como mencioné en mi participación, un regreso escalonado. Los lunes irá la mitad del salón, los martes la otra mitad, el miércoles los que fueron el lunes, el jueves los que fueron el martes y el viernes los que hayan tenido el mayor rezago por condiciones familiares que no les permitieron estudiar como al resto de su salón. Y esto lo van a lograr las maestras y los maestros con una evaluación diagnóstica. No va a ser una evaluación para ver si pasan o no de año en ese momento, ya que el año concluye hasta julio del año que entra, sino una evaluación diagnóstica para conocer qué tipo de rezago tienen e incluso muchos alumnos van a salir con conocimientos mayores porque han aprendido también a estudiar de manera autodidacta. Es importante señalar que los libros de texto gratuito por primera vez ya son digitales y las consultas que tenemos diarias a los libros digitales son superiores a 3 millones de personas. Los libros físicos ya están en las escuelas, ya los tienen las niñas y los niños. Y aquí sí quisiera señalar algo que muchos de ustedes con toda razón preguntaban. ¿Qué pasa con quienes no tienen internet? ¿Qué pasa con quienes no tienen televisión? ¿Qué pasa con todos ellos? Por ello fue que nos basamos en los libros de texto gratuito, porque todos lo tienen. Un niño que tiene sus libros puede perfectamente bien lograr los aprendizajes esperados durante todo el año. Televisión, es importante decirlo, tienen, según las estadísticas, el 94% de las familias mexicanas, por lo cual la tienen en una gran cantidad. Internet es un fenómeno que nos llama mucho la atención, porque según cifras de la pregunta que si tienes una computadora en tu casa, las cifras son como del 30% de los hogares. Entonces mucha gente dice solamente tiene el 30% de los hogares internet. Sin embargo, en todas las investigaciones que hemos hecho, nos llama la atención que alrededor del 70% de niñas y niños están estudiando por internet. Y lo curioso es que el 88% de esta población estudiantil lo hace a través de su celular. La pregunta que si tienes computadora en tu casa ya no es pertinente. Y tampoco en muchos casos si tienes o no tienes conectividad, porque muchísimas niñas y niños van a lugares donde hay conectividad, bajan todos sus materiales y regresan a sus hogares. Entonces es un tema que tenemos que estudiar a fondo entre todos, porque es un tema que podemos convertir en una oportunidad para aprovechar lo que ya tenemos como país. Un tema muy importante que quisiera yo también señalar es que vamos a implementar un modelo mixto al regresar a clases, porque la mitad del salón está presencial y la otra mitad estará a distancia. Y esto nos va a llevar, como aquí se planteó, a un análisis de la pedagogía que eso implica, a una capacitación sobre las repercusiones que eso tiene en la educación. Y algo muy importante, había muchísimas personas que no querían utilizar el internet porque no se sentían en confianza de hacerlo. Les daba temor hacerlo, pensaban que era algo muy complejo. Y ahora, por todo esto que ha sucedido, ya entraron al mundo digital y ya se dieron cuenta que es algo muy sencillo, que es algo muy amigable. Esa barrera se derrumbó en la mentalidad nacional.
Y yo creo que eso es algo que debemos de considerar porque nos va a ayudar también mucho a la planeación de las herramientas y de la pedagogía de lo que viene al repensar la educación. Joel Padilla nos dice que avanzamos, pero no a la velocidad que requerimos, y yo creo que eso todos estamos conscientes y queremos avanzar con la mayor velocidad posible, pero sin dejar atrás a quienes no están en esa posibilidad. Por eso siempre hay que pensar en avanzar con equidad. Sobre el tema de CENDIS, con todo gusto tenemos una reunión para ver esto de manera muy detallada, pero en este momento me está informando el TUAF, el señor Óscar Flores, que ya está firmado el convenio y que se está liberando el recurso en Colima y que era un tema de reembolso al Estado, porque la Secretaría se lo da al Estado y el Estado es el que paga. Por otra parte, se atendieron 315,753 niñas y niños en 3,750 centros de atención infantil. Lo menciono porque es un 47% mayor que el año anterior. Y finalmente quisiera comentar que Joel Padilla también habló de las escuelas de tiempo completo y de las instituciones de educación media superior. Verónica Delgadillo decía que en la pandemia el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha hablado de educación. Yo quisiera señalar que durante la pandemia, además de las múltiples ocasiones que ha hablado del tema educativo, me invitó a 3 conferencias de prensa en las que participé dando detalles de la forma en que estábamos abordando en el sector educativo esta desafortunada pandemia, que me instruyó para que estuviera todas las tardes. Tuve 24 intervenciones en conferencias de prensa en la tarde para poder orientar a la sociedad, sobre todo a las y los estudiantes, a las madres y padres de familia, y 21 conferencias vespertinas exclusivas del tema de educación. Señalaba también que hemos gastado 100 millones de pesos en comunicación social. Quiero decirle que lo más que se destinaron fueron 11 millones de pesos, pero sí señalar que en el año de 2017 lo que se destinó fueron 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos que se desviaron de capacitación a comunicación social y nosotros hemos destinado solamente 11. Si piensan que no es suficiente bajarle a 11, haremos un esfuerzo para hacerlo todavía más. En cuanto a el tema de la estrategia pedagógica en la pandemia, pues hemos hablado mucho con las maestras y los maestros, precisamente en los consejos técnicos escolares, para ver el acompañamiento tanto de televisión como de Internet. Y lo cierto es que todo está basado en los aprendizajes esperados de los libros de texto gratuito, por lo cual el acompañamiento que han tenido las maestras y los maestros lleva un orden incluso diario. Cada maestra y cada maestro sabe lo que ese día se va a enseñar en la educación a distancia. Quisiera comentar que también aquí se habló de que millones de personas no tenían internet, de que millones de personas no tenían televisión. Creo que ya quedó claro pues que tenemos mucho más participación de lo que esperábamos
en materia de educación a distancia. En cuanto a los temas de educación indígena, estamos impartiendo a través de la radio en 22 diferentes lenguas, sobre todo radio comunitaria, los materiales que están dentro del programa de Aprende en Casa. En materia de discapacidad, se repartieron en los libros de texto gratuito, libros en macrotipo, libros en braille, libros también en donde se hace todo un especial énfasis en facilitar la lectura y la educación de quienes tienen alguna discapacidad. En todos los programas de televisión hay un recuadro de lengua mexicana para quienes tienen discapacidad auditiva. Es la lengua de señas mexicana. Quisiera señalar que aquí se dice que ignoramos al magisterio. Yo quisiera invitar a Verónica en alguna ocasión a que conozca el programa que tenemos de relación con el magisterio. Tan solo el viernes pasado estuve hablando con alrededor de 1,200 maestras, maestros, directores y supervisores del estado de Campeche. Lo mismo hicimos de manera presencial en reuniones en Acapulco en meses pasados, cuando se podía hacer, en Yucatán, en Quintana Roo, en Puebla, en Nuevo León. Y eso nos habla de una relación estrecha que ahora tiene el magisterio con la Secretaría de Educación Pública. Cuando tenemos que tomar una decisión, hacemos con maestras y maestros grupos de enfoque. Quiero poner el ejemplo del calendario escolar. El calendario escolar a quien más afecta, además de a los alumnos, obviamente, es a las maestras y los maestros. Entonces, antes de publicarlo, tenemos en diversas regiones del país grupos de enfoque que nos ayudan a ver cuál es su sentir. Y por eso quiero señalar que si ustedes analizan el nuevo calendario escolar, tiene algo que nunca se había considerado antes, que son días enteros para descarga administrativa. Y eso surgió de los grupos de enfoque con maestras y maestros. De manera que quizás no tengamos la relación que cada vez debe de ser más estrecha, pero que vamos sin duda en ese camino. Gabriela Benavides Cobos nos hablaba de la prepa en línea y del tema de esta educación a distancia. Yo quiero señalar, yo estoy totalmente de acuerdo con que prepa en línea es un programa que debe fortalecerse. El costo por estudiante de prepa en línea son 2,080 pesos al año. En materia presencial son 35,000. Entonces esto habla de la importancia de apoyar este programa, que además quien se inscribe a prepa en línea es alguien muy esforzado, que ya trabaja, que tiene su tiempo muy apretado y que busca tiempo en la noche, los sábados, los domingos, precisamente para acabar su prepa en línea. Ahorita tenemos 190,000 estudiantes, pero cada año se quieren inscribir alrededor de 50,000 más. Entonces tenemos una presión importante en ese aspecto. El personal sin duda cuenta con todo nuestro apoyo y es algo también que hemos rescatado del presupuesto propuesto para el año que entra, y la Secretaría de Hacienda ya nos aseguró que ese programa o los recursos dentro de un programa similar van a aparecer en el presupuesto del año que entra. Con todo gusto, Gabriela, podemos hacer esas mesas de trabajo, nos pondremos de acuerdo contigo para que se pueda analizar
el tema. Y sobre la pregunta de cómo se va a evaluar, hay todo un protocolo para que las evaluaciones trimestrales que regularmente se hacen en el ciclo escolar se hagan a distancia o de manera presencial, dependiendo cada estado de la República. Como ustedes saben, hasta ahorita solo hay un estado que está en semáforo verde, que es Campeche, pero llegará un momento en que algunos estados estén ya con clases presenciales y otros no, y por eso tenemos esa flexibilidad para la evaluación. Claudia Edith Anaya nos hablaba de las escuelas normales, de la carrera docente, y yo quisiera señalarle que en educación superior no se han quitado el número de becas. Las becas Elisa Acuña se han dado a 435,000 estudiantes y Jóvenes Construyendo el Futuro tienen 300,000. En el resto de los niveles, como ya informamos, estamos hablando de cerca de 11 millones de becas y el monto total es de 80,000 millones de pesos. Ella decía que suprimir la escuela de tiempo completo es inexplicable y en eso estamos totalmente de acuerdo, por lo cual no va a suceder. En educación especial, las necesidades educativas especiales que mencionaba, ese es un tema por el que tenemos que trabajar mucho. En educación a distancia, después de lo que hemos hecho, hemos estado en continua comunicación con organizaciones de la sociedad civil que se dedican exclusivamente a ver temas específicos de diversos problemas que se pueden tener en la discapacidad, para que nos orienten cada vez más sobre cómo perfeccionar la educación a distancia en materia de educación especial. Y también tenemos como producto de ello, dentro de nuestra programación, capacitación a madres y padres de familia, tanto en educación inicial como en educación especial. Hablaba también de la falta de internet, ya hablamos de la enorme cantidad de niñas y niños que están trabajando con el internet, y igual que muchas senadoras y senadores tienen una pregunta sobre qué se va a hacer en materia de abandono. Tenemos un programa de alerta temprana que ya está aplicándose. Precisamente el viernes pasado que hablé con las maestras y maestros de Campeche, me decían que a quienes no acuden a clases, que es un porcentaje menor, pero existe, les están hablando por teléfono y están viendo las razones por las cuales no están haciendo acto de presencia regular con sus maestras y maestros a distancia. Y tienen una comunicación de una vez o 2 veces por semana con ellos para no dejar que abandonen. En casi todos los casos el tema es familiar. En casi todos los casos tenemos un problema, que los niños viven en casa, y por eso les hemos dado un reforzamiento en educación socioemocional para que puedan tratar estos asuntos e incluso hablar con madres y padres. Hemos aplicado encuestas y lo que vemos es que la mayoría de las niñas y de los niños expresan que en la educación a distancia literalmente están felices. Nosotros lo interpretamos como la felicidad de estar permanentemente con su madre, permanentemente con su familia, con su padre. Pero conforme crece la edad, se transforma el sentimiento, y quienes más padecen la educación a distancia son los jóvenes, porque tienen rota la libertad de poder socializar y poder hacer su vida como la tenían previamente. Eso es un tema muy interesante que quienes estén interesados en ver esto podemos verlo posteriormente. Rubén Rocha hablaba de esta pedagogía, creo que es la base de todo lo que se está haciendo ahora, de que la maestra y el maestro no enseñe,
solamente, sino que el alumno aprenda. Es enseñanza-aprendizaje y la construcción del aprendizaje de manera conjunta. Por ello, también estoy de acuerdo con él que la escuela de tiempo completo tiene varios frentes, el educativo, el social, y agrego algo muy importante, y es que la escuela de tiempo completo, sobre todo a las mujeres, les permite trabajar porque tienen a sus hijos un tramo mucho más grande en la escuela. A Minerva Hernández Ramos, que preguntaba sobre las universidades para el bienestar, ya se le entregó una lista aquí a la Secretaría para que puedan tener la lista de dónde están ubicadas las universidades para el bienestar, que en este momento reporta que tiene 32,000 estudiantes en 36 diferentes carreras y va a concluir el año con 140 sedes. En cuanto a la educación superior, de manera conjunta, y muchas y muchos de ustedes han estado en mi oficina, he estado yo en reuniones en Anuyes con ustedes, se ha construido la nueva Ley General de Educación Superior que pronto discutirán en esta soberanía. La aprobación está precisamente en manos del Poder Legislativo. Y para ver todo el tema presupuestal, varias senadoras y senadores nos han pedido una reunión con el secretario de Hacienda, misma que ya está acordada, y pues les vamos a dar a conocer lugar y hora, pero está confirmada para el lunes que entra, para que se pueda discutir. En cuanto a clases presenciales, yo quisiera señalar que el Consejo de Salubridad General decretó que solo se regresa a clases presenciales con semáforo verde. Esa es la norma que estamos siguiendo, y quien decide en qué momento, porque cada condición estatal, cada condición regional, cada condición municipal es distinta, es la autoridad local. Nosotros, como Secretaría de Educación Pública, acompañamos y aprobamos que se reabran las escuelas, pero quien decide el momento es cada autoridad estatal. Pues me apena que utilicen un argumento tan pobre como el que en mi oficina yo quería una serie de lujos y caoba y eso. Creo que no tiene el nivel de esta máxima tribuna, porque en primer lugar quedó claro que no tenía autorización, nunca se dio presupuesto, nunca estuvo realmente el tema en la propia decisión del secretario, y que cualquiera de ustedes, yo invito a Minerva a mi oficina, que vea la oficina de José Vasconcelos, sabrá que lo último que alguien quisiera cambiarle es 1 centímetro de mueble, 1 centímetro de escritorio o de pintura, porque es un monumento histórico y realmente uno de los grandes honras que tengo yo al llegar todos los días a trabajar es poder ocupar ese lugar que es un templo de la educación que no va a recibir nunca ninguna modificación. Quisiera también, cuando dicen que le estamos entregando a Google o a Microsoft los datos, yo quisiera comentarles que entonces no usen sus teléfonos celulares, porque están entregándole los datos también a las empresas que lo manejan. Aquí lo importante es tener una educación sobre ciberseguridad. Lo importante es que todo el mundo sepa cómo usar estas herramientas para proteger los datos que son sensibles. Pero quien no quiera que suceda esto, pues tendría realmente
que apartarse del uso de estas tecnologías. Creo que es muy importante la ciberseguridad y creo que si en ese sentido venía la preocupación de la senadora Hernández Ramos, entonces estamos de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo porque eso se dé así. Ella dijo también que el secretario de Educación Pública no alzó la voz sobre el tema de escuelas de tiempo completo. Sí la alzamos, pero más importante que haberla alzado es que se escuchó. Y entonces tenemos resultados positivos sobre este programa. Casimiro, me gustó mucho tu intervención. Creo que lo que tú hablas de una mala comunicación, no existe en realidad, por lo menos de mi parte. El 16 de septiembre, tú estuviste en mi oficina con el senador Rocha y de ahí surgió una cita para el 16 de septiembre, que también se la dimos a la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes. Por razones de trabajo, pues tuvimos que cancelar la reunión, porque cuando lo llaman a uno a otras reuniones a veces no puede guardar su agenda, pero el 23 de septiembre se restableció la reunión. Guadalupe asistió, nos hizo un planteamiento que estamos atendiendo allá de Tamaulipas y con todo gusto mantenemos esa comunicación abierta, Casimiro. El día de ayer también tenías una reunión, cuando menos el senador Rocha me había dicho que podíamos reunirnos el día de ayer, tampoco se pudo, pero estoy seguro que no hay ningún problema en ese tema y que la vamos a hacer muy pronto. Pero también en mi anterior comparecencia, tú dijiste que necesitabas rehabilitar una cancha deportiva en el plantel Moisés Sáenz en Uruapan. Te pregunto si ya está. ¿Mandé? Bueno, aquí tengo las fotos. Está totalmente reconstruida, entonces también atendemos las solicitudes. ¿Sí? Es la escuela Moisés Sáenz, allí en Uruapan, y se invirtió por el INIFED 1.5 millones de pesos. Nuestra política es escuchar a todos. Incluso a veces hay momentos en que no tenemos una respuesta positiva. Todas las leyes secundarias las hicimos escuchando a todos. La Ley General de Educación Superior la hicimos escuchando a todos, la Ley General de Educación, la ley reglamentaria, el artículo 3 de la Constitución en materia de mejora continua de la educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Incluso días anteriores a que se discutieran y votaran algunas de estas leyes, estuvieron en nuestra oficina diputadas, diputados, senadoras, senadores, que dieron su participación y que votaron luego en contra. Y sin embargo los seguimos invitando porque nos interesa su punto de vista. Entonces, creen, Casimiro, que te digo que con humildad recibimos a todos, pero no solo con humildad, es con gusto y con honra, porque creo que trabajando juntos vamos a construir siempre más. Por eso Aprende en Casa tuvo el apoyo de los 32 gobiernos estatales, por eso tuvo el apoyo de los 7 partidos políticos y por eso siempre encontrarán en nosotros una puerta abierta que obviamente está abierta para ti, Casimiro, y para escuchar los puntos de vista que tú tienes y que son muy importantes. Guadalupe Murguía Gutiérrez nos habla de la escuela Es Nuestra, nos pregunta cuántos comités están instalados. La información que tenemos de la Secretaría de Bienestar es que están instalados 52.590 comités. Tenemos 51.582 escuelas ya beneficiadas que atienden a 3 millones de alumnos con 9.948 millones de pesos.
atendiendo también a 157,000 docentes, y que hay 344,000 empleos temporales que regionalmente surgieron por ello. No tenemos información de que sea baja la participación de padres de familia. Si fuera baja no tendríamos constituidos los comités y no nos lo ha reportado así Bienestar, pero vamos a ver de qué manera se puede documentar esto para darte la respuesta. En cuanto a las universidades, Benito Juárez ya le fue entregada la lista, senadora, de la ubicación definitiva de las que ya la tienen, y el REBOE de los planes de estudio precisamente está dentro de la Secretaría de Educación Pública para su aprobación, aunque con la pandemia tuvo que suspenderse el servicio porque muchos de los trabajadores no acuden por esa razón. En materia de la educación superior, pues ya lo comentamos aquí sobre la nueva ley de educación superior, la reunión que tendremos con el secretario de Hacienda, y a todos nos preocupa que no haya abandono escolar. Por ello es que instituimos el sistema de alerta temprana. Para finalizar, le quiero decir al senador Primo Doté Mata que decía, quiero cosas concretas y soluciones. Ya mencionamos de la escuela de tiempo completo, que sí va a tener recursos para el presupuesto que entra, y estamos sobre todo el tema de centros de bachillerato comunitario, sobre la Universidad Pedagógica Nacional, etcétera, viendo el presupuesto junto con la Secretaría de Hacienda para poder pues apoyar la educación en todos sus niveles como se merece. Para finalizar, yo quisiera señalar que la Secretaría de Educación Pública en su conjunto es de los pocos sectores que tiene un crecimiento en su presupuesto, lo que habla de la prioridad que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador a la educación, ya que para nadie pues es una novedad que tenemos un problema serio presupuestal, serio de recaudación de ingresos. La pandemia nos pegó al mundo y a México de una manera muy severa y todos pues tenemos que ajustarnos a ella, pero afortunadamente, por ser la educación prioritaria para el señor presidente, el sector va a tener los recursos suficientes, como me ha dicho la Secretaría de Hacienda, para poder transitar el año 2021 en este doble pilar de equidad con excelencia. Espero haber respondido, aunque muy rápidamente, la mayoría de sus preocupaciones, y de cualquier forma sigo aquí presente para lo que continúa. Muchísimas gracias.